Decíamos que mientras está cruzando, la convence a la pobre rana, el escorpión, y claro, mientras estaban cruzando el río, el escorpión no aguanta más, y desesperadamente, tácate, le clava su aguijón, y lo mira al escorpión y le dice: pero, ¿por qué hiciste esto, no? ¿No ves que ahora nos moriremos los dos? Y el escorpión le responde: lo sé, pero no lo pude evitar, está en mi naturaleza. La realidad es que tenemos esa idea, ¿no?, de que hay algo que está en mi naturaleza y que es inmodificable. Y la verdad es que pensando en los cambios nos surgen un montón de preguntas que intentaremos ir respondiendo a lo largo de esta charla. ¿Cuáles son las cosas que podemos cambiar? Si todos podemos cambiar, si, bueno, hay personas que pueden, todos podemos cambiar, o hay personas que no pueden cambiar, ¿no? Hay personas más rígidas para el cambio, otras más flexibles. ¿Qué es verdaderamente lo que nos lleva a cambiar? Si todos podemos cambiar las mismas cosas, porque bueno, quizás vos puedas cambiar algunas cosas y yo pueda cambiar otras. A ver. A ver, ahí estamos. Ya Heráclito, este filósofo griego que a mí me gusta mucho y suelo citarlo, siglo IX a.C., nos daba una pista acerca de esto, ¿no? Y nos decía que la vida es cambio permanente, que en realidad todo es cambio y nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. No solo porque yo no soy el mismo, sino porque tampoco el río lo es, ¿eh? Y de esta manera nos muestra cómo se rompe con la idea de la permanencia de las cosas siempre iguales. Ahora bien, si nos preguntamos desde lo biológico, ¿no?, desde una mirada biológica, saben que yo en las charlas siempre suelo dar como una mirada biopsicosocial y antropológica o filosófica a veces, así que iremos transitando para comprendernos a los seres humanos desde sus múltiples dimensiones. Como les decía, si nos preguntamos desde lo biológico, ¿no?, ¿qué es lo que nos hace ser quienes somos? La realidad es que, bueno, desde hace ya muchos años atrás, siempre sostuvimos y creímos que la genética era una especie de patrón fijo, inamovible, como una plantilla, en donde si estaba en tus genes, ¿sí?, esto no se modificaba jamás. Les pido, porfa, a las que fueron entrando recién, si se pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Entonces decíamos esto, que existía el pensamiento de que aquellas cosas que estaban marcadas por los genes no se modificaban jamás, ni el color de los ojos, ni el cabello. La realidad es que hoy sabemos que en realidad todo lo que tiene que ver con aspectos de la personalidad o con cuestiones relacionadas con el psiquismo, ¿sí?, con lo psicológico, la verdad es que la genética influye bastante poco. Estas son las nuevas cosas que se están diciendo. Algo hemos mencionado en charlas anteriores, pero lo vuelvo a decir porque es muy importante que sepamos esto, ¿sí? En general puede haber alguna predisposición o cierta vulnerabilidad genética, ¿sí? Esto lo vemos por ahí en la depresión, en los trastornos bipolares, a veces en la esquizofrenia, ¿sí?, en algunos trastornos de ansiedad, que pueda haber cierta predisposición si existe familiarmente algo de esto. Pero la realidad es que en general en lo emocional, en lo psicológico, influye bastante poco, ¿sí? Y esto es lo que se llama el genotipo, que sería como lo que traemos de fábrica. La licenciada Faur, que es una profesional muy interesante, ella dice que en realidad nuestra capacidad de asociación con un trastorno, miren qué porcentaje tan pequeño, es solo del 10%, y que en realidad el 90% restante
lo va a definir o constituye la epigenética, o sea, nuestro ambiente, nuestra relación con nuestro ambiente, con las personas que nos rodean, si este ambiente es favorable o no, irá de alguna manera modificando esto que nosotros traemos de fábrica, digamos, ¿sí? O sea que el fenotipo sería, bueno, la familia en que crecimos, si nos quisieron o no tanto, si nos abandonaron o no, nuestra alimentación, la educación que recibimos, si tuvimos estrés, el país donde vivimos, donde nacimos, etcétera, ¿no? En fin, podríamos decir, como dice ahí la imagen, que el genotipo es lo que podríamos ser, ¿no? Con lo que venimos. Sin embargo, el fenotipo es lo que somos, finalmente es lo que se manifiesta de lo que nosotros traemos de fábrica, digamos, lo que hacemos con ello. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la interacción. Hay 3 conceptos claves para entender el cambio, que en los últimos años se han ido desarrollando un montón. Estos son la epigenética, que es lo que hablé recién, que es la relación entre la genética y el medio ambiente en que nosotros nos desarrollamos, la neuroplasticidad y la resiliencia, ¿sí? Sabemos que hay señales, por ejemplo, las que tienen que ver con el estrés infantil o situaciones traumáticas que hayamos vivido en los primeros años de vida, o incluso por ahí buenas situaciones, ¿no? Situaciones placenteras que nos hayan sucedido, pero que tal vez nuestro psiquismo no estaba lo suficientemente maduro como para poder elaborar correctamente esto que estaba sucediendo. Entonces todo esto nos va a influir. Por favor, no sé quién es que tiene... Voy a salir un segundito y voy a ver, porque por ahí no lo pueden hacer. Un chiquitín, voy a mutear todo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí se escucha mejor. Bien, buenísimo. Entonces les decía que alguien puede vivir una situación muy nociva, sin embargo, después vivir y estar en un ambiente favorable, donde esto se revierte. En realidad esto va a hacer que un gen se exprese y se despierte o siga dormido y se silencie. Por eso cuando alguien dice, están mis genes, está en mi ADN, como buscando justificarse, la realidad es que, bueno, sí, pero ojo, es relativo esto, ¿no? Porque tu ADN no va a cambiar la secuencia que tiene, que esa es fija, ¿sí? Pero sí va a cambiar el gen que se exprese, depende de la situación, ¿no? Esto tiene que ver con los cambios que vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra vida, y la verdad es que, bueno, si no, no tendría mucho sentido nuestro trabajo, ¿no? O sea, realmente trabajamos desde este lugar. Y Galeano dice, miren qué linda esta frase, dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos, somos esto que hacemos en relación, en contexto, ¿sí? Para cambiar lo que somos, un poco lo que traemos en nuestros genes, lo que traemos de fábrica, ¿no? La resiliencia tiene que ver con esto, y más adelante voy a hablar un poco más en detalle sobre este concepto especialmente, que es muy interesante, el de la resiliencia. Y la neuroplasticidad, acá hay muchas que ya lo deben haber escuchado, es justamente lo que va a dar sustento a la posibilidad que tiene el cerebro de cambiar. Se refiere a la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida como reacción a las diversidades que ofrece en la interrelación el entorno, ¿sí? Nuestro contexto. Entonces, la neuroplasticidad, que es como la plasticidad de las neuronas, las células cerebrales, lo que va a permitir es a las neuronas regenerarse, ¿sí? Funcionalmente, anatómicamente, para formar nuevas conexiones entre neuronas, nuevas conexiones sinápticas, que se llama, ¿sí? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Porque esto es lo que le da fundamento a todo lo otro que venimos hablando. Ahora bien, estamos de acuerdo en que vivimos haciendo cambios todo el tiempo, pero no todos los cambios son iguales, La realidad es que hay distintos tipos de cambios. Hay cambios que son más superficiales, como por ejemplo cambiar de color de cabello, cambiar de auto, etc. Hay pseudocambios, podríamos decir,
porque proponen un poco más de lo mismo, como cambios muy superficiales. Implican una cantidad de movimientos, de cambios que en realidad me llevan a no cambiar, o sea, no cambiar profundamente, ¿se entiende, no? Por ejemplo, quiero cambiar de novio, dice alguna persona por allí, porque siempre me dejan. Pero resulta que elijo siempre un mismo tipo de hombre o de mujer con quien establezco un mismo tipo de vínculo, de relación, en donde me terminan dejando, ¿no? O esto se puede explicar también muy bien con lo que son las fobias, ¿sí? Por ejemplo, voy cambiando de objetos, temo esto, después temo esto otro, o los rituales, o las soluciones intentadas, pero que cada vez me van restringiendo más mi mundo y la situación o el problema empeora. O, por ejemplo, las personas que quieren hacer un cambio en sus vidas se la pasan mudándose de casa, o con la casa en obra permanentemente, o bien yéndose a vivir, mudándose a distintos lugares, como buscando ese cambio afuera. Sería como una paradoja, podríamos decir, sería cambiar para no cambiar, ¿no? Sería como cambiar la organización, pero donde no cambia la estructura. Ahora bien, hay cambios más profundos, ¿sí? Hay cambios estructurales, digamos, como dijimos recién, que en realidad van a poner en juego todo nuestro ser. Yo suelo escuchar en el consultorio, no sé, quiero cambiar de pareja, o tener por fin una pareja estable, o los adolescentes que por ahí dicen, bueno, quiero dejar de tomar alcohol como una esponja para poder salir a bailar, o levantarme una mina, o un chico, ¿sí? Quiero cambiar de trabajo para sentirme mejor. Y realmente, cuando esto se repite incluso y me genera malestar, implica un cambio de paradigma, ¿no? Implica romper con la visión lineal de las cosas, de causa, efecto, ¿no? Porque la realidad es que hay múltiples factores que intervienen en un cambio, ¿eh? Y hay que pensarlo más circularmente, como muchos factores que intervienen, ¿tá? Entonces, ahí es donde un poco ponemos en práctica lo que dice Einstein, ¿no? Que si hago siempre lo mismo, voy a obtener las mismas cosas. Por lo tanto, si quiero resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente. También es cierto que hay cambios que están promovidos o provocados por situaciones externas o el contexto. Por ejemplo, no sé, alguien tiene un infarto, y esto lo lleva a cambiar su modo, su estilo de vida, o la viudez, por ejemplo, ¿sí? O una enfermedad grave, puede ser, no sé, cáncer. Claramente esto va a impulsar, va a promover un cambio, pero viene de afuera, como que hay algo que te fuerza de afuera. Hay otros cambios que son evolutivos o propios del desarrollo, del paso del tiempo, que tienen que ver con los cambios en el cuerpo, con la velocidad motriz o la velocidad de procesamiento cognitiva o mental. También vemos que muchas veces hay cambios que se dan de manera espontánea o voluntaria. Por ejemplo, no sé por qué, pero hoy me levanté y dije, no fumo más, ¿no? Y dejé de fumar. Y no se entiende por qué, por ahí alguien que fumó durante mucho tiempo, o me digo, bueno, a partir de hoy empiezo a hacer ejercicio diariamente, o empiezo a tomarme mi trabajo con una exigencia menos tanática, digamos, menos terrible, ¿sí? También es cierto que hay cambios que tienen que ver, están relacionados con lo sociocultural. Por ejemplo, pensar en la unión en matrimonio entre parejas homosexuales. Esto hubiera sido inimaginable, impensable hace algunos años atrás. O pensar en los modelos posibles que hay de relación o de familia, que están muy lejos de lo que la concepción de la familia tipo que hemos conocido hace muchos años atrás. ¿Mm? Bueno, acá Vermeer y Dalí nos prestaron sus fondos, intentó camuflarse por ahí la Gioconda, pero van a ver que no le resulta tampoco. La realidad es que lo que es fundamental de entender es que el cambio es una experiencia personal, no me puedo colar en el cuadro de otro, como ven ahí,
es intransferible, es una experiencia única. La verdad es que nadie puede cambiar por mí y tampoco existen las recetas para el cambio. La verdad es que la estrategia que por ahí le sirvió a Juan para, no sé, conseguir un trabajo estable o conseguir una mejor pareja, no tiene por qué servirle a María ni a Pedro, ni funcionarle. Vivimos queriendo cambiar aspectos de nosotros mismos que no nos hacen felices o que no nos hacen sentir bien. A veces lo intentamos, otras veces nos da mucho miedo, miedo al fracaso, a que no funcione, que esto nos lleva a quedarnos a mitad del camino o incluso a ni empezar, no poder quedarnos como congelados. Pues bueno, luego nos culpamos, nos castigamos por no generar este cambio tan deseado, ¿no? Un poco también hemos hablado algo de esto cuando vimos la toma de decisiones y la influencia. Ahora, yo las voy a invitar ahora, armando la charla, y bueno, tras muchos años de escuchar también gente en el consultorio, armé una serie de frases y mitos que yo encontré en relación a los cambios. Yo los voy a leer y voy a hacer algunos comentarios, lo que sí les propongo como ejercicio, digamos, que tomen nota si hay alguno de ellos con los cuales se identifiquen, alguna creencia de las que voy a leer en relación al cambio, a los cambios, para, bueno, después cada uno poder trabajarlas introspectivamente, ya sea si tienen su espacio de terapia o en sus casas, o para conversarlo con quien ustedes quieran o con ustedes mismos, pero la verdad es que, bueno, voy a empezar por leer algunas de las que encontré. Uno suele escuchar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo soy así, ¿no? Un poco como decíamos antes, si les gusta bien y si no, lo lamento, porque además lo dicen en este tono, lo lamento, que se arregle el otro. Bueno, otro, la gente no cambia. Esto también uno suele escucharlo, la gente no cambia. Otra, a esta edad voy a estar haciendo cambios, como si hubiera una edad, ¿no? Para hacer cambios, pero bueno, suele escucharse esto también. O esto, a esta altura de la vida ya no se cambia, como si uno llegara a un momento particular que suele estar asociado con una adultez mayor, y como si allí ya está todo solidificado, rigidizado y no se puede cambiar nada. Otra, él o ella tiene que cambiar primero, ¿no? Una cosa de orgullo en donde primero el otro tiene que dar el pie inicial. ¿Cambiar? ¿Para qué? ¿No? Como esto de cuál es el sentido. O el famoso refrán, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Ahí claramente es quedarse aferrado a cosas que aún disfuncionales, pero allí me quedo por miedo a lo nuevo. Yo cambio, dice él o ella, si me garantizan que sale bien, como si hubiera garantías en la vida, no las hay. Otra, hay que pensar mucho antes de hacer un cambio. Esto probablemente lo diga alguien con rasgos obsesivos, ¿no? Esto de poner mucho en la cabeza, pero bueno, vamos a ver que hay que hacer como una ecuación entre el pensar, el sentir y el actuar. No es solo cabeza. Otra, cambio si nadie va a sufrir, incluso yo. Bueno, como si se pudiera evitar la angustia. Ya vamos a ver que es condición muchas veces. Si me quiere, tiene que poder y querer cambiar, ¿no? Y acá hay una preguntita que la vamos a responder ahora en breve, es, ¿se puede cambiar por amor? Bueno, queda ahí latente la pregunta, vamos a ver cómo sigue. Después la vamos a ir respondiendo. La otra, el otro no cambia porque no quiere, no le pone voluntad. Bueno, esto es relativo también. Ya vamos a ver que a veces la voluntad no tiene voluntad, no alcanza, así que vamos a ver también que no siempre es así. Y si otra dice, si hay que hacer un cambio, mejor hacerlo rápido. Esto probablemente lo diga un ansioso, ¿no? Como sacarse ya el tema de encima, muchas veces sin pensar. O otra, bueno, que los cambios parecen más difíciles a medida que envejeces. Esto también. Son cosas que se suelen escuchar.
Seguramente con algunas de estas cuestiones se deben haber sentido identificados, así que les pido que las registren, las autorregistren, que les van a servir para después trabajar. Bueno, re bien, entonces, pero la pregunta, ¿por qué nos cuestan tanto los cambios? ¿Por qué nos cuestan tanto? Bueno, porque en realidad el cambio es difícil, como dice ahí, y es complejo. Y una de las razones principales de la dificultad es que los sistemas complejos, como lo es la mente humana, tienden a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la búsqueda de equilibrio, ¿sí? Es equilibrar el movimiento en una sola dirección con mínimos movimientos compensatorios en la dirección opuesta. Todos hemos visto por ahí el termostato de, no sé, una calefacción. Bueno, esto es así, es compensar, ¿no? Para mantener un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, inmediatamente vuelvo allí. Pasa que, bueno, vamos a ver que no siempre se trata de equilibrios funcionales, a veces son equilibrios disfuncionales. Entonces, bueno, cambiar muchas veces implica entrar en conflicto, y esto conlleva admitir que por ahí comportamientos de tu pasado estaban mal, o simplemente no te hacían feliz, y que, bueno, esta ruptura con el pasado, que fue lo que te sostuvo, es un gran disparador de ansiedad y angustia. Cambiar muchas veces nos va nos va a conllevar a entender que no siempre vamos a estar bien, que no siempre vamos a tener la razón, y que de hecho, bueno, tampoco vas a querer lo mismo de manera constante en tu vida, porque por suerte vamos evolucionando, vamos cambiando, ¿sí? Nuestra subjetividad, ¿sí? Que es tan propia del ser humano, nos hace únicos, y bueno, sabemos que nuestro mundo interno, obviamente todos tenemos en nuestra cabeza un terreno absolutamente fértil. Lo que pasa es que así como va a estar llena de pensamientos, de emociones, de recuerdos, de deseos, también muchas veces es un lugar muy tumultuoso, agitado, ¿sí? Lleno de miedos, de arrepentimientos, de penas, ¿no? Y todo esto termina siendo un combo complicado. Ahora bien, muchas veces nos hemos sentido sobrepasados hemos sido dominados por las sensaciones. A veces las sensaciones son pasajeras, como por ejemplo, no sé, si hoy me levanto, tengo un mal día, o me peleé con alguien en el trabajo, siento ansiedad ante un examen o una entrevista. Y a veces hay otras sensaciones o emociones que parecen que se van convirtiendo en parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Es como si estuviéramos en piloto automático. Muchas veces empieza a haber reacciones en cadena. Esto está muy bien explicado en el libro de Stanislav Bachrach, En Cambio, que es un biólogo molecular, que él dice que cuando funcionamos como el piloto automático, por ejemplo, aparecen frases como, bueno, yo no puedo cambiar, yo soy así, y en realidad te encontrás o nos encontramos reaccionando ante las diversas situaciones de la vida de manera siempre igual o muy parecida, ¿sí? Casi sin pensar. Por eso él dice que es como un piloto automático. Y estas reacciones automáticas, nos explica él muy bien, es que están determinadas por patrones cerebrales. Es como si se fueran haciendo autopistas, así como panamericanas en nuestro cerebro, que rápidamente, o sea, sin pensar, uno responde siempre de manera similar. Son estos patrones cerebrales que los vamos construyendo no de un día para el otro, sino durante toda la vida. Y esto va armando como una especie de efecto dominó, que él lo llama una reacción emocional en cadena. O sea, que ante disparadores o eventos similares vamos a responder de manera similar. Esto obviamente tiene que ver también con una economía psíquica, o sea, tampoco podemos estar pensando estrategias originales cada vez. Entonces nuestro cerebro nos quiere ayudar de esa forma, solo que a veces no nos ayuda. Ya vamos a ver. Bueno,
Esto nosotros lo hemos visto en charlas anteriores, cuando hablamos de que las respuestas automáticas se van formando, de cómo vamos construyendo a través de la manera en que vemos el mundo, nuestras creencias, nuestra educación, la construcción de nuestro propio universo, nuestro mundo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nos autorregistremos, que nos conozcamos cada vez más, que conozcamos las formas que tenemos de reacción ante determinados eventos, empezar a identificar esto, ¿no? Para que deje de ser respuestas automáticas. Bien. La realidad es que, bueno, para cambiar tenés que elegir un poco o visualizar quién querés ser, más allá de lo que la repartición de la genética te haya tocado, o más allá de la influencia sociocultural, o de lo que te hayan podido dar tus progenitores, ¿sí? Esto es lo que la epigenética, que dijimos que era el estudio de los mecanismos que regulan que determinados genes se expresen o se silencien de acuerdo a o sea, que puedan modificar o no, de acuerdo a la interacción con el contexto, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad es que nuestro cerebro tiene un potencial enorme para cambiar, y cada uno de nosotros tiene esa capacidad para hacerlo, y tenemos que entender para eso que, bueno, miren qué divinas todas las opciones que hay de Giocondas, no tradicionales, somos los autores de nuestra propia historia. Algunos cambios vimos a lo largo de la vida que requieren de más energía, de paciencia, de voluntad, pero son posibles, realmente son posibles. Y todo aquello en lo que a veces uno trata de aferrarse nos genera sufrimiento, ya sea en el trabajo o en la apariencia de tu cuerpo, el lugar donde vivís, no sé, el sentido de quién sos. La verdad es que muchas veces cuando a uno le aparece el deseo de dejar todo así como está, o la creencia de que las cosas deben ser de una forma y no de otra, inamovibles, suele ser una de las fuentes de mayor sufrimiento humano. Cuanto más me aferro, me apego a una idea, que las cosas solo con una certeza, ¿no? Una certeza inamovible, más se sufre. Por eso decíamos que hace unos minutos que el conocimiento profundo sobre vos mismo es fundamental, fundamental a la hora de poder pensar con eficacia un cambio, y no solamente poder llevarlo a cabo, sino además poder sostenerlo en el tiempo, que es lo más difícil, y creo que es lo más difícil. El primer obstáculo que tenemos para el cambio es que las personas solemos ansiar tener un sentido de consistencia y de continuidad, ¿no? Nos gusta pensar que nuestras identidades permanecen estables, que no mutan en el tiempo, y entonces, bueno, digo, este soy yo, o esta soy yo, y desde aquí me reconozco, ¿sí? Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Cantaba Tita Merelo, ¿no? El dilema es que este soy yo se va a ver amenazado por, ante cualquier tipo de cambio, va a poner en jaque nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones, nuestra manera de actuar, ¿no? Incluso si son cambios positivos. Este nuevo soy yo, digamos, va a tener que acordar con el viejo soy yo, ¿sí? Y bueno, en realidad una de las razones inconscientes por la que resistimos este cambio a este nuevo soy yo, es que, bueno, muchas veces terminamos como por invalidar o poner en jaque años de un comportamiento particular que veníamos haciendo, y esto requiere de un duelo, de todo un proceso de duelo. Vuelvo a decir, no solamente o sea, ante cambios drásticos y situaciones terribles que uno tiene que llevar adelante, sino que a veces son cambios positivos, pero aún así también requieren de esa modificación, ¿sí? Implican un proceso. Bien. La realidad es que no hay un soy yo inmutable, ¿no? Sino que en realidad constantemente lo estamos deconstruyendo y reconstruyendo. Y esto último lo hacemos también a través de lo que nos contamos, la historia que nos contamos de nosotros a lo largo de la vida. Como si estuviéramos reescribiendo nuestra biografía permanentemente, ¿no? De alguna manera como
tratando de entender nuestro pasado, nuestro presente y planificando, teniendo esperanzas en el futuro. A veces preferimos olvidar algunas cosas de detalles del pasado y bueno, los interpretamos de una manera nueva y diferente. La realidad es que tenemos que, para pasar de este soy yo, como decía yo, a este soy yo ahora, esto implica pasar por un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Este cambio de dejar atrás muchas cosas para agarrar lo nuevo, como un poco el relato que capaz que algunos lo conocen, de lo que sucede en realidad en la biología con el cangrejo, la langosta, que para crecer, digamos, cuando ya el caparazón les aprieta y les queda chicos, les genera malestar, de hecho, ellos deben quitarse este caparazón y salir de este mismo y arrastrarse hacia las piedras, quedando en un estado de completa vulnerabilidad, digamos, de indefensión, hasta que finalmente empieza a generarse y a crecer el nuevo caparazón, ¿no? Entonces, bueno, cambiar funciona de manera similar. Bien. Ahora, bien, vamos, ¿me vienen siguiendo? ¿Todo bien? Mary, ¿estás ahí? ¿Se escucha bien? Sí, todo viendo. Bueno, genial. Ahora en un par de filminas más dejo de compartir y voy a leer una historia, así que nos vamos a ver las caras. Les decía entonces que, ok, pero todo bien, hablamos, ¿no? De qué tipos de cambios hay, bien, pero ¿qué es lo que hace cambiar a las personas, ¿no? La realidad es que el cambio se produce cuando hay algo que nos incomoda, que nos hace sufrir, o cuando queremos algo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Es muy difícil poder llevar adelante un cambio si no hay algo que me moleste, o no sé, o digamos, que realmente yo tenga conciencia de esto, ¿no? Cuando algo no me molesta, pero sí, en cambio, por ahí molesta o perjudica a otros, ¿no? Hace sufrir a la familia o al entorno. La verdad es que si la experiencia es significativa para mí y toca mis puntos más profundos y a veces me lleva a cuestionar cosas, es probable que ahí yo me pueda permitir hacer cambios, ¿sí? Como vimos antes, nos cuesta cambiar aquellos aspectos que nosotros creemos que son parte de nuestra identidad, de nuestra forma de ser, aspectos más nucleares. Por lo tanto, podemos decir que nos hace cambiar el dolor, el sufrimiento, una experiencia que a veces te abre la cabeza o te sacude, ¿sí? A veces hay situaciones traumáticas que nos permiten poder poner en marcha procesos resilientes, que después vamos a hablar bien de qué es esto, como la necesidad, el dolor, un trauma, tocar fondo, ¿sí? Respecto al tocar fondo, a veces requerimos pasar por este tipo de experiencia, de tocar fondo para recién desde ahí abajo poder empezar a patalear para arriba y poder salir a la superficie. No siempre, pero muchas veces es necesario, es como condición necesaria, ¿no? Para poder hacer un cambio drástico. En las adicciones, por ejemplo, se ve mucho a las sustancias o al juego, cuando uno puede anticipar y tomar conciencia de que puede perder al otro, a este otro significativo, importante, que puede ser la pareja, los hijos, la familia, ¿sí? Allí es donde por ahí se plantea, bueno, si yo sigo por este camino de la vida, voy a perderlo todo, o hago un cambio. A veces uno requiere incluso de pedir ayuda para esto. Otras veces la inminencia de una ruptura amorosa o la proximidad de la muerte, ¿no? Nos hace cambiar, la posibilidad de perder, no sé, el trabajo que tenías, o el mundo que conocías y que habitabas, o los proyectos, todas esas cosas nos invitan a cambiar. La realidad es que en general no, a nadie nos gusta, nadie quiere encontrarse con el sufrimiento y con el dolor, ¿sí? Pero la verdad es que cuando podemos mirarlo de frente y darle una resignificación en nuestra vida, es muy probable que podamos dar ese salto, ese cambio de vida del que
muy bien habla Frankl en El hombre en busca de sentido, ese libro tan lindo que yo siempre cito. Solemos escaparnos, ¿no?, de las sensaciones o de las emociones negativas, pero realmente es cuando nos podemos conectar con ellas y les hacemos un lugar y aprendemos a conocer esos lugares, es que podemos empezar a construir los mecanismos de defensa, los recursos posibles para pensar en una solución. Es como si hiciéramos anticuerpos, ¿no? Acuérdense cuando hablamos en la charla de las emociones que dijimos que no existen las emociones negativas, que en todo caso son todas funcionales para la vida, por lo tanto no escapemos del miedo o de la angustia, sino que al contrario, hay que atravesarla, metámonos, que seguramente allí va a haber un aprendizaje, estoy segura, ¿sí? La verdad es que yo como terapeuta acompaño mucho a las personas a salir de esa, como dicen ahora, está tan de moda la zona de confort, ¿no? Que en realidad no es cómoda para nada, pero es sentida como segura, simplemente porque es conocida, no porque sea cómoda, ¿no? Y quedarnos allí, en esos lugares, no hace más que perpetuar lugares de insatisfacción y de poco crecimiento. Ahora bien, la motivación para el cambio, ¿qué hace cambiar a las personas? ¿Qué es? Bueno, la verdad es que la motivación para el cambio varía, no siempre es igual, va a variar, se va a ver influenciada por múltiples factores, va a variar incluso por la situación, por el momento vital en el que me encuentre. La realidad es que la capacidad de cambio está dentro de cada uno de nosotros, no es fácil de ser influenciada desde afuera, no se puede transfundir la voluntad, lamentablemente no es así. De hecho, muchas veces no alcanza, como decíamos antes, tener la voluntad de cambio. Esto lo vemos muchas veces en la depresión, ¿no? O en los casos de adicciones, ya sea el juego, internet, tabaco, alcohol, lo que fuera, ¿eh? Y es ahí donde, bueno, los terapeutas muchas veces nos volvemos facilitadores de este cambio, no solamente los terapeutas, la familia también, las parejas, los amigos, es como que es necesaria la construcción de una red que va a operar de sostén, ¿sí? Y posibilitadora de que la persona pueda hacer este cambio. La verdad es que vamos a estar mucho más motivados para hacer los cambios cuando estos se basan en nuestras propias decisiones, en nuestros propios deseos. Si alguien nos dice que lo tenemos que hacer, la verdad es que a nadie le gusta que le anden diciendo lo que tiene que hacer, suele generar el efecto opuesto, esto lo sabemos, provoca reactancia psicológica o mayor resistencia, en los adolescentes lo vemos clarísimo, un oposicionismo radical, ¿no? Entonces, bueno, poder identificar el por qué y el para qué del cambio nos va a ayudar mucho en el autoconvencimiento, en la autoconfianza, ¿no? Por supuesto que si yo creo que puedo cambiar, que tengo los recursos o que los puedo desarrollar, y va a ser mucho más favorable, es una influencia positiva, que si yo creo que no. Por supuesto que, bueno, poder saberme que tengo los recursos o que tengo la capacidad para desarrollarlos, eso ayuda mucho a la motivación del cambio. Ahora bien, ¿todos podemos cambiar? Bueno, capaz que muchos de ustedes se lo habrán preguntado. La realidad es que yo solamente voy a nombrar algunos que no, que se sabe que no. Los psicópatas no cambian. Hablo de los psicópatas como estructura psíquica. Hay personas con características manipuladoras o psicopáticas como rasgos que no cambian, no sienten culpa, no se angustian, no les afecta lo que al otro les pasa. La realidad es que, bueno, los narcisistas tampoco, son como primos hermanos de los psicópatas, podríamos decir. Y también podemos decir que cuanto menos empático es la persona, cuanto menos empática, más difícil es cambiar por otro, ¿no? Piensen que si alguien no se hace responsable de lo que le pasa, ni de lo que genera en el otro, no se implica subjetivamente, ¿para qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? No va a cambiar.
Y esta es otra pregunta que también quedó planteada en los mitos que hablábamos antes, ¿no? ¿Se puede cambiar por amor? Es una pregunta bastante polémica. Dijimos ya que nadie cambia porque otro lo empuje, porque otro le implore. Si este no quiere o no tiene la motivación para cambiar, no va a cambiar. Pero también uno podría decir, bueno, pero es justo decirle a alguien, y esto se ve mucho en los adolescentes, yo estoy enamorada de quien vos vayas a ser cuando cambies, ¿no? Si no, no. Bueno, respecto a esto del amor, a veces se hacen cambios, seguramente los habrán visto, se hacen cambios para retener al otro, para que no se vaya, pero son como cambios de mentirita, dice Faur, ¿no? Son cambios que se hacen con esta finalidad de retener al otro y no porque realmente crea en el cambio, ¿sí? Hay otros cambios que son duraderos, más duraderos, donde realmente yo estoy pensando que no estoy contenta con lo que soy o con lo que hago y necesito cambiar. ¿Ah? Fíjense que hablo de mí, no del otro, no de una demanda al otro. Es importante que sepamos que podemos construir los aspectos o los recursos necesarios para cambiar. ¿No? Hay una herramienta que es fundamental, que es la empatía, que ya también la hemos nombrado. Es difícil que yo cambie si el otro no me importa, ¿no? Como decíamos en el caso del psicópata. Así que es fundamental. Y esta parte a mí me gusta mucho porque habla sobre los distintos mecanismos, en realidad como las trampas que nos hacemos para no cambiar. Uno de ellos es la ambivalencia, por ejemplo, ¿no? Quiero, pero no quiero cambiar, ¿no? Por ejemplo, quiero porque tiene desventajas, cambiar, las puedo pensar conscientemente o me doy cuenta que me hace mal, tal o cual cosa, pero no quiero cambiar tal conducta o de tal vínculo o persona porque me gusta. El clásico es, quiero adelgazar, pero me gusta tanto la torta o el chocolate o la comida o el asado, ¿sí? Entonces, esto uno suele escuchar. Es como un obstáculo muy frecuente para el cambio, va a operar como resistencia y obviamente ya sabemos, Freud decía muy acertadamente, él decía que lo que resiste, persiste, ¿no? Y no desaparece si yo no hago algo con eso, va a insistir una y otra vez, ¿no? Y a veces requeriremos de pedir ayuda. Otro mecanismo es la culpa que usa el psiquismo para no cambiar. Echarle la culpa al otro, ¿no? No asumir las propias responsabilidades, en realidad nos lleva a disociarnos de la situación en cuestión, es como la culpa la tiene el otro, el problema es el otro, y bueno, por ahí uno podría preguntarse, bueno, ¿qué me pasa con lo que me está sucediendo, ¿no? Implicarse subjetivamente, y ver cuál es la parte que a mí me toca. Otra es la negación, ¿no? Este es un clásico, no, acá no pasa nada, y sigo metiendo la tierra abajo de la alfombra hasta que, como yo suelo decir graciosamente, hasta que un día te encontrás que tenés el Aconcagua en el medio del living, ¿eh? Así que, ojo con la negación. Después tenemos otros mecanismos, la distracción, ¿no? Acá no pasa nada, y entonces me lleno de cosas, de actividades, no pienso. Hay un cuentito que, esperen que voy a dejar de compartir, así nos vemos las caras unos minutos, y ahora volvemos. Ahí estamos. ¿Están todos bien? Háganme así si está todo bien. ¿Nadie se durmió? ¿Está todo bien? Bueno, muy bien. Hay un cuento que, a propósito de esta defensa que yo les decía que solemos utilizar para no cambiar, que para hablar sobre la distracción, pero no desde el punto de vista de como muchas veces seguimos utilizando una conducta recurrentemente que sabemos que autoexigiéndonos y si seguimos haciendo más de eso mismo, nos vamos a agotar el recurso incluso y no vamos a generar el cambio buscado. El cuento es así, se llama El hachero y dice lo siguiente: había una vez un hachero que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo aún mejores
así que el hachero se decidió a hacer un buen papel. El día primero se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona a trabajar. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, dijo el capataz, sigue así. Animado por las palabras del capataz, el hachero se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente, así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el desempeño, no consiguió cortar más que 15 árboles esta vez. Me debo haber cansado, pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles, sin embargo ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol. Inquieto por el pensamiento del capataz, el hachero se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite de fallecer. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? Afilar, dijo. No tuve tiempo de afilar. Estuve muy ocupado cortando árboles. ¿Sí? ¿Le suena a veces? ¿Sí, no? Claro. La realidad es que, bueno, esto también es una manera de hacer, pero un hacer disfuncional, un hacer que nos genera cambio, ahí volví, nos genera diferencia, ¿sí? Vuelvo a la pantalla, pues vuelvo otra vez. Ahí estamos. Otro de los mecanismos que usamos es el autoengaño. Este me encanta. El autoengaño es genial. Que, bueno, suele ser una estrategia inescindible, les diría, de la condición humana. Quien más, quien menos, todos solemos usar como consuelo este recurso, ¿sí? Y tenemos la fábula de la zorra y las uvas, que la deben conocer, que es la zorra que va en busca de comida y de pronto divisa una parra de hermosas uvas muy tentadoras, se aproxima a la vid y comienza a saltar infructuosamente durante horas hacia los racimos. Por más que se esfuerza, no logra llegar a los apetitosos frutos, ¿no? Hasta que finalmente renuncia a la empresa de querer comerse esas uvas deliciosas, no sin antes exclamar, no vale la pena, todavía están muy verdes, ¿no? Entonces suele ser un recurso de autoengaño que usamos nosotros, ¿no? Para consolarnos de eso a lo cual no podemos acceder o que creemos que es algo que no podemos modificar. La verdad es que suele ser mucho más fácil detectar el engaño del otro que el autoengaño, ¿no? Eso también es otra cosa que suele suceder. Y por último, bueno, tenemos la queja, la fabulosa queja, quedarse instalado en la queja, no poder pasar a la acción, como quedarse frisado y congelado ahí, echarle la culpa a otro, no asumir las propias responsabilidades, como dije, nos lleva a disociarnos del problema. Muchas veces en el consultorio yo escucho de algunas personas que se quejan por ahí de la realidad que les toca vivir, del destino, como que así lo sienten y lo interpretan como si no hubiera otra opción posible y que es lo que les tocó en suerte, ¿sí? Parecería como que la culpa y la responsabilidad sobre el manejo de sus vidas estuviera fuera y ellos no tuvieran nada que ver, ¿sí? Entonces, bueno, para poder moverse de ese lugar empobrecido, de qué mala suerte tengo, hay que tratar de transformar la queja en pregunta, ¿no? Y formularlo de otra forma, es qué tengo que ver yo con esto que me pasa, ¿no? Aunque sea un porcentaje pequeño, bueno, trabajar eso, ¿sí? Comprender la funcionalidad de los obstáculos a nuestras trabas en realidad va a hacer que al superarnos realmente estemos más libres para poder practicar mejor este cambio. En general los obstáculos mayores están en nuestro interior, ¿sí? Y tenemos que trabajar para quitarles poder, ¿sí?
La verdad es que, como decíamos antes, en una de las frases que aparecían, es inevitable pasar por momentos de angustia en el camino del cambio, y la verdad es que los mecanismos inconscientes, si bien los mecanismos son inconscientes, como decía, aparecen muchas veces de forma automática, ¿no? Y ponerlos sobre la mesa y poder reflexionar sobre ellos nos va a dar como una especie de lupa, ¿sí? Para que podamos mirar las cosas desde otro lugar y poder ejercitar la capacidad de reflexión. Algunas estrategias para el cambio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la verdad es que cambiar involucra muchas áreas, ¿sí? Tanto personales como sociales. Solamente, bueno, voy a describir algunas, esto es enorme y da para hablar un montón, pero la verdad es que una de las que creo que es muy importante es trabajar el equilibrio en ese triángulo, que es el querer, el poder y el deber, intentando buscar coherencia en ello. Muchas veces uno se pregunta y piensa, ¿no? Bueno, quiero pero no debo, debo pero no puedo, puedo pero no quiero. Bueno, empezar a armar estos entramados también me va a permitir esclarecer hacia dónde tengo que teledirigir, digamos, el cambio. También saber y entender que nunca, pero nunca es tarde para comenzar a gestar un cambio, no importa la edad que tenga, ¿sí? Y como dice Nietzsche, cuando uno tiene un porqué o un para qué, en realidad muchas veces puede soportar cualquier cómo. ¿Por qué? Porque tiene la motivación, tiene el sentido, ¿eh? Y además entiende que la angustia y que la ansiedad son parte de eso y que se van a atravesar porque después se van a poder dejar atrás una vez superado ese momento. También, bueno, como ya todos sabemos, ¿no? Que todo cambio global en realidad precisa pequeños cambios, ¿no? Que van a ir conduciéndonos a cambios importantes, como esto del efecto bola de nieve. Obviamente dejar atrás la idea de tener una posición pasiva y empezar a ser protagonistas de nuestra vida. Este es un buen comienzo también para empezar a gestar el cambio. Y obviamente saber que no tenemos por qué quedarnos en lugares o en situaciones que nos generen malestar, insatisfacción o dolor, ¿sí? Para esto hay que registrarse a uno mismo, estar conectado con las emociones, como decíamos en la charla pasada, ¿no? Dotar de inteligencia las emociones nos permite elegir mejor. Por supuesto que también pedir ayuda cuando lo necesitamos, no es signo de debilidad, sino todo lo contrario, es un signo de cuidado personal, cambiar el foco, ¿sí? Ponerlo más en las posibles soluciones que poner el foco en el problema, que desde allí no voy a poder. En cambio, poniendo el foco en las posibles soluciones y ponerme creativa allí, es más probable que tenga mayores posibilidades, ¿sí? Ok. Esta ya la dije recién. Y acá les dejo un ejercicio para que cada uno lo pueda pensar. Si quieren pueden tomar nota, o si no después lo vuelven a ver en la charla que la voy a subir a YouTube. La pregunta es frente al cambio, ¿no? Poder preguntarte sinceramente, auténticamente, bueno, ¿cómo te afecta seguir así como estás, con esta necesidad de cambio, como estás viviendo, ¿sí? Y como contrapartida, ¿cuánto te afectaría cambiar? Poder indagar tanto en los aspectos positivos como los negativos de ambas respuestas. Esto nos va a ayudar a no solamente a, a desdramatizar, sino también usando los extremos, ¿sí? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de estas posibilidades? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿No? Y como hablamos la charla pasada sobre las decisiones, ¿no? Finalmente, no creer que es sin miedo o sin ansiedad que uno toma una decisión para hacer un cambio, y más si es un cambio importante, sino, bueno, abrazar o darle la mano al miedo, a la inseguridad, o a lo que sea, y ir aún con eso, ¿sí?
hay un gran cambio que es la resiliencia, este concepto que lo dije al principio. Hay un autor que es Boris Cyrulnik, que lo nombré cuando hablamos de la resiliencia en alguna otra oportunidad. Él fue el único sobreviviente de 1.700 niños en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo escondido hasta que terminó la guerra, fue adoptado luego, y a partir de allí él se transformó en importantísimo psiquiatra que soy, y de hecho, bueno, fue quien impuso, digamos, el concepto de resiliencia. Si bien el término de resiliencia nació en la física y aludía a la capacidad que tenían un cuerpo, bueno, en general era una capacidad que tenían los metales, pero para resistir el choque, atribuía demasiada importancia a la sustancia, a diferencia de el concepto de resiliencia aplicado a las ciencias sociales, ¿sí? Que en realidad a lo que refiere es, ese es mi gato que se escucha de fondo, ignórenlo, que está maullando. Digo que la resiliencia entonces es la capacidad no solamente, digamos, de tener como un resorte frente a los golpes, sino también poder sobrepasarlo. La resiliencia se la ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales, intrapsíquicos, o sea, de nuestro psiquismo, que en realidad lo que posibilitan es tener una vida sana aún en un contexto insano. Porque él lo que veía es que había muchas personas, sobre todo esto lo vio en muchos niños que pasaron por guerras o por situaciones muy traumáticas, y que se han sobrepuesto a... espérenme un segundito que voy a sacar a mi gato. Ya vengo. Y Doc, porque está molestando. ¿Podés? Ya volví. Sí, porque estaba molestando, Doc. Gato reubicado, porque estaba maullando acá como un loco por un caramelo que me robó de la mesa. Dios mío, wow. Continúo, entonces, volvemos al concepto de resiliencia. Yo lo que les decía es que, bueno, justamente lo que habían observado es que había muchos niños y personas que habían pasado por situaciones absolutamente traumáticas, y que no solamente se habían, en un contexto favorable, sino que habían revertido todo eso traumático, lo habían podido reubicar, ¿sí? En otro lugar, digamos, de su vida, de su historia. Entonces, no solamente se trataba de resistir, sino que se trataba de la transformación que pudieron hacer ellos y poder tener, no sé, una vida plena o una familia. Bueno, pensemos en Boris Cyrulnik, que es como el ejemplo paradigmático que estoy trayendo, como él pudo, aún habiendo pasado una infancia súper traumática, cómo él pudo reconstruirse, reinventarse y armar bueno, una vida absolutamente plena, ¿no? Entonces dice que es una condición humana que da a las personas, muchas personas lo tienen, son resilientes, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, pero además no es solo sobreponerse a la adversidad y resistir, como en la canción Resistiré, sino construir sobre ellas, transformarse. Es un proceso dinámico, ¿no? Donde implica sobreponerse a la adversidad, pero construir algo nuevo sobre eso, ¿sí? La verdad es que hay, miren que les voy a mostrar, se identificaron algunas características, ¿no?, de la gente resiliente, que después las agruparon en 4 grandes pilares, pero básicamente lo que encontraron es que eran personas que solían tener gran capacidad de introspección, o sea, de preguntarse a sí mismos y darse una respuesta honesta, que tenían independencia, por ejemplo, en cuanto a poder
saber fijar los límites de hasta dónde terminaban ellos y hasta dónde empezaba por ahí un medio disfuncional o una familia en la que hoy alguien está tocando, ahí está, en la que por ahí ellos habían nacido, ¿no? Que, bueno, podían como tomar una distancia emocional sin necesidad de recurrir al aislamiento, ¿sí? Obviamente también tenían capacidad de iniciativa, ¿no? de poder proponerse desafíos, tener buen humor, esto es fundamental, ¿no? Tener buen humor, la capacidad de poder encontrar la comedia a veces en el drama de la vida, tener creatividad. Bueno, la verdad es que muchas de estas cosas están aquí descritas, y sobre todo, como les decía, ¿no? También la cuestión de tener un sentido de futuro y una motivación, una expectativa a futuro, ¿no? Como tener la fe de que existe un futuro mejor y que se hace hoy con las decisiones que yo tome, ¿sí? Esto parece ser uno de los factores predictores más poderosos y positivos de la resiliencia, ¿tá? Ahora, una de las cosas interesantes para pensar es, porque Cyrulnik dice algo interesante, ¿no? Él dice, la resiliencia no es resistir, como yo les decía antes, no es apretar los puños, tampoco es soportar la adversidad, ¿no? Eso nos haría simplemente fuertes, resistentes, punto, no resilientes, ¿sí? Todos en algún momento hemos pasado por alguna situación difícil, dura, alguna prueba de vida, o resistimos una adversidad, pero en realidad, si no hacemos un cambio profundo, no hay transformación, ¿eh? Él dice incluso que en esta pandemia estamos resistiendo, ¿no? Después se verá si hubo resiliencia o no. Vamos a ver a posteriori si hubo una transformación profunda en cada uno de nosotros, en nosotros y en los otros, ¿no? Hay ¿cómo sería esto? Bueno, en realidad estaría más del lado de si pudimos darle un sentido al dolor, si aprendimos algo de esto, del trauma, de estar encerrados, aislados, solos en muchas oportunidades, cómo me la arreglé, qué descubrí de mí misma, ¿no? Y si pudimos cambiar algo del relato de nuestras vidas, creo que reside fundamentalmente desde ahí, ¿sí? Creo que a todos nos sucede que pensamos que bueno, que esta pandemia nos dio vuelta a nuestro mundo, claramente. Nos encontramos hoy con que nuestras rutinas cambiaron, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, y bueno, no nos gusta en muchas cosas. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos para darle una vuelta a esto, además de entender que esto es temporal, que esto no va a ser así por siempre, que cambiará. Al principio de la charla alguien dijo, bueno, ya volveremos a la normalidad. Bueno, no sé cuál será esta nueva normalidad a la que iremos progresivamente habitando, pero bueno, la realidad es que sí nos convoca, por lo menos sin esperar tanto del otro, sino a cada uno en lo personal, primeramente, hacer pequeñas modificaciones en nuestra manera de relacionarnos con los otros, de valorar nuestros recursos, nuestras posibilidades, todas aquellas cosas que hemos descubierto en este momento de la pandemia. Y acá hay otra pregunta que dijimos, ¿siempre se puede cambiar? La realidad es que no siempre. Muchas veces resulta imposible cambiar algunas cosas, ¿eh? Sin embargo, esto no quiere decir nada grave, simplemente puedo no cambiar las cosas o las situaciones, pero sí puedo cambiar la manera de mirarlas, de verlas, de vivirlas, de encararlas. Podemos cambiar la forma en que nos afecten incluso los acontecimientos, aunque no podamos cambiar los acontecimientos, ¿sí? Y para eso es muy, pero muy importante, bueno, los espacios de terapia, por supuesto, yo lo propongo porque es algo que yo hago y sé que da muy buenos resultados, porque además posibilitan procesos de aprendizaje enormes, ¿sí?
pero bueno, cada uno encontrará en los distintos lugares, pero es pero muy importante esto. Hay un autor que es un monje jesuita, que algunos lo conocerán, Anthony de Melo, que él decía, todo cambió, nada cambió, solo cambió tu actitud, decía él, ¿no? Como dando cuenta de que en realidad cambio yo y cambia todo. Y esto a la par va de otra frase que encontré, que también la hemos mencionado en otras oportunidades, que es que lo que es adentro es afuera. Así lo decía Hermes Trismegisto, un contemporáneo de Abraham, en el libro El Kybalión, y él decía que en realidad cuando uno comienza a hacer cambios internos, como por añadidura, ¿sí? Como consecuencia, empieza a haber modificaciones en el afuera. Por lo tanto, esto se viene diciendo desde distintos lados y hace mucho tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla porque les quiero leer una cosa. Vamos a ver, creo que la tengo acá. Bueno, la pongo acá, si la pueden leer conmigo por si alguno se pierde. La verdad es que para finalizar quería dejar también un espacio de intercambio que creo que son los más ricos. Yo quería compartir con ustedes un relato que plantea una hermosísima metáfora, al menos que da cuenta del espíritu de esta charla y de lo que yo quería proponer de cómo poder empezar a entender los cambios, la posibilidad de pensar los cambios como un proceso de transformación profunda, ¿sí? Y dice así el texto de Khalil Gibran. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados. Y enfrente de sí, un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá su miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino en convertirse en océano. Así que muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla, así nos vemos, y vamos a poder charlar de todo esto, que se dijo un montón. A ver. Bueno, estamos. A ver si alguien me escribió algo. Acá dice, el tema es cuando uno cambia, crece, la pareja se corre porque no te puede acompañar. Bueno, acá hay alguien que pone algo de la pareja. Bueno, a ver, la que tenga ganas de... Primero quiero agradecerles a todos que están ahí, que se quedaron, que hicieron el aguante. Fui un poco así como un montón, pero quería dar un panorama así global. Después, por supuesto, que cada uno se quedará con algunas cosas, con algunos temas que le resuenan más. Así que bueno, la idea es que escucharlos, el que tenga ganas de comentar algo, de preguntar, levanta la mano y yo los voy nombrando y vamos destrabando los micrófonos, ¿sí? A ver. Berta, ¿vos querés decir algo? ¿Que destrabaste tu micrófono? No, sí. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. ¿Querés decir algo? No, que todo lo que dijiste, viste, para mí fue muy importante, porque yo que hago terapia con vos, me sonaron muchas cosas que siempre hablamos, por ejemplo, de los cambios, ¿no? Y en esa época realmente los cambios fueron muy profundos, por lo menos para mí, ¿no? Entender que tengo que
qué es lo que puedo hacer para seguir en el camino que seguía antes, ¿no? Los cambios que se fueron produciendo, en mi salud, en mi forma de vivir, en estar sola, ¿no? Y cómo pude resistir, no es que estoy contenta completamente, sino que pude resistir y hacer cosas como vos me dijiste el otro día, que los cambios que yo hice y que pude seguir y que no me quedé en el camino, qué importantes fueron para mí, ¿no? Claro. Así que esta época, esta epidemia, me ayudó a comprender muchísimas cosas. Así que te agradezco. Claro. Bueno, de esto un poco lo que decíamos sobre el final, ¿no? De cuál será el destino, digamos, con el diario de ayer es más fácil, ¿no? Pero ¿qué pasará, qué impacto, qué huella dejará todo esto en nosotros? Ya hoy estamos percibiendo muchas cosas que nos dan malestar, insatisfacción, ¿no? En relación a la pandemia, porque no podemos ver a nuestra gente querida, no podemos circular libremente, montones de estas cosas. Pero, digo, esto va a pasar. El tema, después veremos, ¿no? Qué transformación tuvo en nosotros, qué efecto, ¿no? Bueno, gracias, Bertita. Vamos a ver. Gracias a vos. Un placer. A ver, ¿quién más quiere hablar? Te escuchamos. Si no, tiro yo, preguntas. Carmen. Sí. Hola, Erika. Hola, Carmen. Mi amor, muchas gracias. Es muy lindo escucharte porque es como que nosotros mismos nos vamos metiéndonos en tus palabras, ¿no? Yo por lo general casi nunca hice terapia, nunca. Pero mi pregunta, porque he tenido una vida como para charlarla con vos intensa, de muchísimas dificultades y atravesando todos esos puntos que vos mencionaste, los he pasado. Pero mi pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros tenemos que cambiar algo, por ejemplo? ¿Hay un indicador? ¿Hay algo que nos lleva? Bien, está buena la pregunta que haces. Muchas veces, cuando uno no tiene muy entrenado el autorregistro, digamos, ¿no? La introspección, verse a sí mismo, a veces la brújula, ¿no? Uno la encuentra en el entorno en el que uno está. Si uno ve que es una máquina de repetir situaciones desafortunadas, sí, o que, no sé, siempre, no sé, hay las repeticiones, a veces las personas que uno quiere realmente y valora. O dificultades repetidas, ¿no? Dificultades repetidas. Dificultades. Exactamente, dificultades que se repiten sistemáticamente, eso es un indicador. O, viste, por lo menos decir, che, qué raro, ¿no? Esto siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre tropiezo con la misma piedra. Es para largo, pero bueno, yo te agradezco mucho. Pero algo de esto, uno, o sea, eso ya te está diciendo algo, ¿no? Y si también que uno quiere y respeta y valora a tu alrededor, también te está diciendo, che, Carmen, como, fíjate con esto, porque mira, contestó para la miércoles, siempre entendés cualquier cosa, o fíjate no sé qué, o te enojás fácilmente, bueno, o llorás todo el día, no sé, inventa. Todo eso. Mi trabajo es... Claro, mi trabajo es a veces es detenerse, ¿no? Detenerse a pensar y después arrancar, ¿no? Eso me ha ayudado mucho también. Pero bueno, es para largo, ya vamos a tener oportunidad. Pero está bueno, porque vos lo que decís, esto lo hemos dicho también cuando dimos la toma de decisiones y las emociones, que la pausa, introducir una pausa, no actuar en automático, no responder por impulso, ¿no? Introducir una pausa, una reflexión, eso siempre ayuda, ¿no? Sí, es parte del cambio, ¿no? Totalmente, sí. Gracias, Erika. Gracias a vos. ¿Y qué piensan en relación a esto de que yo planteaba si se cambia por amor o no, si todos pueden cambiar o no? O de las cosas que leímos, que por ahí se hayan sentido identificadas con las frases típicas que hay, ¿no? En relación a
¿Alguno que quiera comentar por ahí, alguna con la que se haya sentido identificada? Mabel, dale Mabel. Después te digo, Moni, después vas vos. Mabel, espera que te destrabo tu... Espera, a ver, lo puedo... No. ¿Vos podés sacar tu micrófono? A ver ahora, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación, Erika, muy amable, divina. Un placer, gracias. Primero me llamó la atención todas las fotos que mostraste de la Gioconda diferentes. ¿Viste? Sí. Eso me llamó mucho la atención, porque uno siempre tiene como el cuadro clásico, estática, y la pusiste en tantas formas. Le pedí perdón a Da Vinci primero, no sé Sí. si estaba. Yo digo, si ella puede cambiar, nosotros también podemos. Como que lo tomé como ejemplo, porque está buenísimo. Verla a la Gioconda fumando, con barbijo, qué sé yo. La vista desubicada, que también podemos cambiar nosotros, si ella pudo cambiar. Bueno, por y supuesto. yo lo que te quería comentar es que uno no se da cuenta de los defectos que tiene. Siempre te lo hace ver tal vez el otro. Porque si no, vos solamente no podés decir yo tengo este defecto, pues si lo tendríamos... No nos damos cuenta y nos cuesta el cambio. Hay que aceptar lo que nos cuesta. Exacto, claro, sí, absolutamente. El otro te hace de espejo, ¿no? Te muestra, te devuelve un poco de eso que por ahí yo no puedo ver en mí, pero lo veo en el otro. Pero es mío. Sí, después todas las metáforas, por ejemplo, la zorra y las uvas, está buenísimo. Como que uno no llega a alcanzar y dice, no estaba bien para mí. Claro, y no era para seguís mí. Trepando para lograrlo. Esas metáforas están excelentes, ¿eh? Me encantó, muchas gracias, lindo. Buenísimo. Muy bien. Gracias, Mabel. Gracias, no, gracias. por favor. Moni, que querías decir algo. Sí, Hola, primero, Moni. antes que nada, buenas tardes a todos. Moni desde San Nicolás, directo desde siempre San Nicolás. Es un placer escucharte, siempre. No, yo me quedé sí. Me quedé con una frase que me la anoté que me encantó. No se puede transfundir la voluntad. Me encantó. No. Porque yo digo, por ahí siempre me gusta decir que todo cambio trae cambio, valga la redundancia. Entonces a veces lo que tenemos miedo a lo que genera, a veces por ahí nosotros no tenemos que cambiar, cambiamos algo chiquitito, pero genera una cosa que eso es lo que por ahí también. Sí, un movimiento. Yo siempre me gusta invitar a empezar con pequeños cambios. A veces desde ordenar, no sé, un pedacito de la casa y de ahí en más, pero teniendo en cuenta eso, que los cambios siempre son buenos, porque así sea que produzca algo que no esperábamos, generalmente pasa eso, eso que se produjo nos lleva a otro espacio, es como ir de a poquito. Por eso no se puede transfundir la voluntad, pero se puede contagiar, o se puede hacer que otro diga, ¡apa! Mirá, si ella motivar pudo, para el cambio, motivar. Sí. Claro, pero en realidad la decisión final, digamos, la tiene que tomar el otro. Claro, pero a veces necesitan la manito. Sí, y es muy importante saber, ahora que traes esto de la voluntad, que no se puede transfundir, a veces realmente, no sé, por ahí uno está transitando por un proceso depresivo, ¿no? Por un duelo, por lo que sea, ¿no? Una situación que a uno lo invalida de alguna forma en toda su capacidad disponible, creencia, como para poder decidir y hacer el cambio que uno por ahí necesitaría. Bueno, entonces también saber que a veces, por más que yo le diga al otro, dale, vos podés, o mirá, tenés todo, mirá qué lindo, la vida, el sol. Bueno, no puedo. A veces no se puede ahora, no quiere decir que no se pueda nunca, a menos que uno tenga, no sé, algo que me impida tener un sano juicio y tomar decisiones adecuadas, pero elegiré otras cosas, ¿sí? Entonces, es importante saber esto también, por uno o por los otros, poder tolerar esto, que no es fácil, que las personas tienen sus tiempos, que a veces no se puede todo ya, y que los cambios requieren de un proceso. Sí, está bueno esto que aportas. Bueno, ¿qué más? Por ahí, espérenme un segundo que me escribieron, acá me decían que
creían que no se cambia por amor o es posible, perdón, no es posible, claro, como que dicen, Laura, no sé por dónde está, que decía que no se puede cambiar por amor. Alejandra, ¿vos querías decir algo, que levantaste la mano? Dale. Sí, sí, la frase que me quedó resonando es la que dijiste de Galeano, la tomé nota. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O sea, que lo que verdaderamente nos define es el cambio. Absolutamente. Buena reflexión. Que no se puede entender una existencia sin cambio. Así es. Así es. Absolutamente. Y es que en realidad ni siquiera, digo, por eso yo a veces tomo esto de lo biológico, ¿no? Como incluyo eso, porque muchas veces eso nos han ido como metiendo un chip de que eso no se modifica, eso es así, uno nace con eso y ya estás como condenado. Y la verdad es que no es así, incluso hoy se sabe que gente que por ahí tiene, porque por ahí se ha hecho los estudios, porque familiarmente, no sé, la madre o la abuela han tenido el gen, el APOE4, que es el que se aparece cuando la gente tiene Alzheimer, y que por ahí no se le manifiesta nunca, ¿sí? No porque uno incluso tenga ese gen, necesariamente se va a despertar y a expresar, puede quedar silenciado el resto de la vida. ¿Quién, José Luis, vos querías decir algo? No, a desarrollar, no, estaba coincidiendo en voz alta. Sí, es que es así, absolutamente. No estamos condenados por nuestra biología. Y vieron que yo les explicaba, es tanto más, el 90% depende más de otras cosas, solo el 10% tiene que ver con lo meramente biológico. El resto es nuestra interacción, son nuestras relaciones, nuestros lazos sociales, ¿no? El tipo de vínculo que establecemos, el contexto, eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que genera cambios maravillosos, ¿no? Así que, ¿puedo pedirte una explicación dale. de algo que dice efecto bola de nieve? Claro, ¿viste cuando cae y se hace cada vez más grande? Sí. Eso. Porque lo que yo decía es que, claro, que muchas veces los cambios empiezan así con algo pequeño, o si querés, los escalones se suben de a uno, podría ser lo mismo, ¿no? Es como una cosa lleva a la otra, ¿no? Y y se va haciendo cada vez más grande. A eso me refería con Muchas gracias. De Bolaño. Sí, soy mis metáforas visuales. Me es más fácil. Marta, dale. Moto G7 Marta, te escuchamos. Destraba el micrófono. No. A ver. Ahí. Bien. No, hay excelente la exposición que hiciste, sí, hay montones de conceptos para pensar, repensar y profundizar. Pero hay algo que me quedó y me impactó mucho, esta imagen que lograste bajar a la Gioconda del cuadro. Sí. Salir del cuadro. Creo que ya esa imagen tiene muchísimo para analizar, ¿no? Salir del cuadro. Eso, totalmente. Bueno, felicitarte. Excelente. Sí, qué bueno esto. La verdad es que adrede, digamos, elegí un poco, o me encontré, no sé, a veces uno está buscando algo y se lo encuentra de casualidad. Me encontré en Pinterest, que es maravilloso las cosas que hay ahí. Me encontré con un montón de Giocondas así, haciendo cosas rarísimas y divertidas, y dije, esto es genial, qué mejor para hablar del cambio, ¿no? Que tomar un cuadro clásico, que uno está acostumbrado a verlo, ¿no? Como muy ceremonialmente, hay cola para verlo en el Louvre, y toda la seriedad que implica, como romper, salir del cuadro, todas estas metáforas que tienen, que nos convocan a animarnos a pensar los cambios, ¿no? Los cambios como decían por ahí Alejandra, como cosa
inherente al ser humano que nos va a acompañar la vida entera, porque permanentemente estamos haciendo cambios, ¿no? Sí. Bien, escucho. ¿Alguien más que quiera? ¿Hay alguien que está luchando? Yo quisiera decir algo. ¿Diana? Diana. Hola, Sí. Diana, te escuchamos. Hola. Diana. Muchas gracias, te quería felicitar, te estoy saludando desde Goya, Corrientes. ¡Uy, qué bueno, Corrientes! Me encanta. La invitación me la hizo llegar mi psicóloga, que se llama Carolina Boitia, desde Mar del Plata. Qué Ella bueno. me hizo saber de esto, y estoy muy agradecida, te quería felicitar. Y quería preguntar lo siguiente, que quizás a alguien más también le sirve. Cuando uno hace el camino, o por lo menos intenta hacer el camino de introspección, tomar conciencia, visibilizar y cuáles serían los cambios a llevar a cabo, e intenta hacerlo, yo me encuentro en lo personal con que empiezo y me cuesta sostenerlos, me distraigo, evado, no sostengo. Entonces, si hay ejercicio, alguna herramienta, no se te o hay que indagar más porque no puedo sostenerlo. Espera que se te escuchó mal. Escuché hasta que cuando vos querés llevar adelante los cambios, que te distraes o te dispersás o te autoboicoteás, podemos decir, y que te cuesta seguir adelante con eso. ¿Eso me decías? Sí, entonces yo me preguntaba si hay algún ejercicio o tengo que indagar el porqué del autoboicot, digamos. Y me parece que sí. ¿Vieron cuando yo decía, bueno, no hay recetas para el cambio, no hay una estrategia que sirva para todos? Yo creo que justamente esto es un trabajo personalizado que uno tiene que hacer de búsqueda y de ver, primero, ver qué hay atrás de esa escapatoria, digamos, de estos mecanismos que uno utiliza para evadirse de tomar la decisión y hacer el cambio que uno tiene que hacer. Por ahí tiene que ver con miedo a lo desconocido, o miedo, no sé, al que dirán, o qué sé yo, habrá que ver que tiene que ver eso con tu historia, y en función de eso, obviamente uno irá revisando y viendo, bueno, a ver, ¿y por qué utilizo este tipo de mecanismos de autoboicot? ¿Y para qué me servirían? Porque en realidad, no solamente para dejarte congelada en eso que no podés cambiar, sino que a veces uno tiene que preguntarse, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me autoboicoteo? Si sigo encontrar como el beneficio secundario pero inconsciente que hay atrás de quedarme como estoy. Te lo voy a dar con un ejemplo. Suponete que yo quiero, no sé, dejar a mi marido porque ya no lo soporto más, ya llevamos 40 años de casados y la verdad es que, no sé, estoy infeliz, estamos juntos como yo digo, como entujes pero juntos, ¿no? El clásico ese que a veces uno no puede separarse, le parece que no, que ya es tarde, que para qué. Bueno, a veces, ¿no? Cada vez que yo tengo que tomar la decisión por ahí de hacer algo diferente con esto, que por ahí yo puedo elegir, bueno, por ahí la situación no se puede cambiar y yo elijo quedarme, pero puedo elegir cómo me quiero quedar, ¿no? No me tengo que quedar sufriendo y quitándome con el látigo. O bien puedo elegir irme, ¿no? O cambio el modo de relación con el otro o cambio de otro. Pero digo, en tal caso, si supongamos que yo me autoboicoteo, ¿sí? Y cada vez que tengo que tomar la decisión y hacer el cambio, no lo puedo hacer, no lo hago, ¿sí? Por ahí preguntarme, bueno, ¿y qué obtengo yo de esto? Tal vez es quedarme en este lugar, me protege por ahí de, no sé, de tener que hacerme cargo de cosas que por ahí siento que no estoy capacitada, ¿sí? Para hacer, o bueno,